Crear potentes cadenas con plugins de Wave ya es factible con el nuevo estudio Rack de la gente de Wave. Este estudio RAD, como su nombre indica, es un RAD que nos permite albergar diferentes plugins dentro de sí mismo. Podemos crear cadenas complejas de hasta 8 plugins dentro del mismo DAW. Esto pues posibilita obviamente el trabajo de una manera bastante creativa. Voy entonces a mostrar aquí, vamos a abrir el mismo. Allí tenemos entonces el plugin como tal. Es un plugin que hace 2 semanas atrás les compartí aquí en mi sección de noticias de HSP News, y que posterior a esa noticia del anuncio del mismo también les dije que estaba gratuito. Hice un video indicándoles también sobre la posibilidad de descargarlo totalmente, posibilidad que aún está vigente. Puedes pasarte por el sitio web de Wave y descargar una copia entonces de este plugin, que hago una aclaración de antemano antes de iniciar con la revisión del mismo. Es única y exclusivamente, por lo menos en la versión de lanzamiento del mismo, para utilizar con plugins de Wave. Es decir, no puedes cargar plugins de terceros dentro del mismo, solamente plugins desarrollados por la misma marca, en este caso Wave. Quizás más adelante, en una nueva versión, en una revisión del mismo, quizás cuando los usuarios solicitemos a Wave que lo amplíen, que amplíen sus posibilidades en cuanto al uso e integración de otras marcas, de otros plugins dentro del mismo, quizás Wave pues acceda, no sé, y podamos cargar dentro del mismo plugin de terceros como de Fast Filter, por ejemplo, de Focusrite, qué sé yo, según los que tengamos. Pero hasta el momento, dejo esto bien claro para los que ven esta revisión y quizás después van a preguntar, ¿puedo abrir mis plugins de X desarrollador? Estoy claro desde ya y te digo, solamente puedes cargar plugins de Wave, de ningún otro desarrollador, por lo menos en la versión inicial, que es la versión que estoy revisando en este momento, ¿ok? Si tienes en tu arsenal de plugins quizás 2, 3, 4 plugins de esta gente, entonces podrás esos 3, 4, 5 plugins cargarlos dentro del mismo y crear complejas cadenas utilizando esos plugins con los que cuentes, ¿ok? Entonces voy a proceder ahora sí a explicar un poco acerca del mismo. Tenemos en la parte superior el acceso a los diferentes presets de fábrica. Tenemos aquí la categoría Artists, en donde tenemos pues diferentes artistas que han colaborado con Wave desarrollando alguna serie de presets. Tenemos los Factory, que son básicamente los que desarrolla la misma gente de Wave para cargar entonces el plugin como tal. Tenemos acá para hacer comparación A y B de diferentes patrones y una opción para guardar nuestros ajustes personalizados. Tenemos inicialmente un botón para darle ganancia, entonces ganancia de salida, o para el caso contrario reducir la ganancia. Claro está que cuando utilizamos diferentes plugins se van sumando entonces las ganancias de cada uno, entonces pues podemos llegar a saturar salidas. Entonces para eso tenemos ese control para compensar, entonces bien sea reduciendo esa ganancia o en un caso dado pues dando mayor ganancia a la salida, ¿ok? Y tenemos acá para invertir la fase también de entrada en el caso que fuese necesario utilizar entonces esa posibilidad o esa característica. Luego nos encontramos acá con el RAD como tal. Tenemos 8 insertos, podemos agregar 8 efectos diferentes. Tenemos acá un slider master con el cual podemos controlar entonces el volumen general del plugin de salida, y nos va a indicar acá la reducción de ganancia que se está dando. Y obviamente dependiendo de la reducción podemos obviamente compensar la salida, ¿ok? Compensar esa pérdida de ganancia que tengamos para que se conserve ese equilibrio pues por lo menos en niveles. Tenemos por acá los macro, que en un momento vamos a mirarlos a detalles, y por último tenemos la pestaña de acceso a todos, tanto macros como insertos de plugin. Es decir, podemos visualizar todo para controlarlo todo de una manera más fácil, o podemos simplemente visualizar los macros o en su defecto los plugins, ¿ok? Vamos a pasar entonces a trabajar con el mismo, a mirarlo cómo funciona, cómo lo configuramos, cómo cargamos presets, cómo creamos cadenas. Una de las posibilidades interesantes es que si tienes un DAW, no la versión full, por ejemplo en mi caso aquí tengo Cubase 10.5, pero en un caso dado que utilices un Cubase LE o un Cubase Artist, por ejemplo, que nos da menos opciones de insertos, puedes ver acá que tengo 16 insertos entre post y pre. Tengo posibilidad de agregar 16 efectos diferentes. Pero cuando utilizamos versiones LE, versiones live, versiones recortadas de nuestros down, a veces tenemos apenas posibilidad de utilizar 3, 4 insertos. En mi caso personal, por ejemplo, yo utilizo Wavelab, la versión 9, pero la versión LE. Y en esa versión LE solamente puedo utilizar en el Boost Master 4 efectos. Entonces este Wave Studio Rack es de perlas, me cae de perlas, porque dentro del mismo puedo albergar básicamente dentro de una sola instancia de un inserto en mi DAW, puedo agregar 8 insertos. Es decir, solamente cargo el efecto en un inserto, pero aquí tengo para agregar 8 efectos diferentes. Entonces podría agregar en un caso dado, digamos que un delay, si fuese lo que necesitara, podría agregar también acá un ecualizador, miren ustedes,
Y así sucesivamente podría cargar entonces 8 efectos diferentes, todos dentro de un mismo inserto de mi DAW. Y eso me posibilita entonces el trabajo con mucho más efectos, sin el problema de quedarme corto entonces en cuanto a instancias de insertos dentro de un DAW versión Live Edition. Esa es una de las ventajas de utilizar entonces este Studio Rack. Ahora que esas cadenas de plugin que creamos acá son personalizables, podemos bajar el delay, podemos, este vocal box puedo colocarlo después del delay o antes del delay, puedo colocar la ecualización antes de todo o al final de todo. Es decir, esta cadena la puedo manipular a mi antojo. Es interesante eso porque puedo lograr entonces ajustes muy particulares del sonido que esté procesando. Si deseo apagar todos los efectos, simplemente me voy aquí y haciendo eso entonces los apago. Si deseo apagar un solo efecto, simplemente lo hago de manera independiente en su respectivo canal, y para eliminarlos es tan sencillo como dar botón derecho y decirle aquí remover plugin, ¿ok? Y de esa manera entonces iría quitando los plugins que no necesite. Si viste cuando abrí estos plugins, activé este pequeño chinchecito que ves acá para posibilitar la visualización de todos a la vez. Es decir, si no lo hago, cuando abra un segundo plugin, entonces el anterior se va a perder o va a quedar acá en el fondo. Entonces lo que hago es simplemente colocar aquí, anclarlo, la visibilidad, abro mi siguiente plugin, anclo la visibilidad, y de esa manera entonces puedo manipular controles de manera simultánea en ambos y no tengo que estar cerrando y abriendo uno. Entonces es interesante eso. Para eso esa posibilidad, si le doy close all, pues se cierran todos los plugins, en este caso de mi visualización en pantalla, pero van a quedar aquí cargados dentro del plugin como tal, ¿ok? Como les dije, para eliminarlo, botón derecho remover. Si lo vas a bypassear, botón derecho bypass. Entonces pues obviamente estarías haciendo lo mismo que desactivándolo acá, ¿ok? Y ese es el trabajo básico entonces con estos insertos que nos ofrece aquí el Studio Rack, que serían 8 insertos para hacer nuestras cadenas de plugin como mejor nos parezca. Otra posibilidad interesante al trabajar aquí dentro del rack es que podemos crear entonces procesamiento en paralelo y procesamiento multibanda. Vamos con el primero, en este caso procesamiento paralelo, en el cual podemos ampliar las posibilidades de nuestro DAW y podemos agregar, como puedes ver, muchísimas instancias en paralelo de diferentes plugins. Y algo interesante es que, por ejemplo, puedes ver que estoy utilizando una sola instancia del canal master. En este caso podemos llamarlo canal master, que sería el único canal que tengo del rack. Estoy utilizando una sola instancia de las inserciones, pero dentro de esa instancia puedo agregar todas estos que estás viendo acá, y tengo posibilidad de agregar 8 más, es decir, que puedo crear una cadena infinita o una cadena muy amplia, mejor, de plugins, de efectos, en donde puedo obviamente procesar mi audio de múltiples formas y lograr entonces cosas diferentísimas a lo que normalmente escuchamos. Para eliminar, así como viste que puede agregar con el más, para eliminar presionas el menos y obviamente vas reduciendo entonces las instancias. Para activarlo presionas sobre el número y vas activando, desactivando. Puedes trabajar en modo estéreo, modo izquierdo, derecho, mid-side. Aquí tienes la posibilidad. Tenemos el control para ajustar ganancia del canal, de ese canal específico, pero también tenemos para hacer inversión de fase. Eso en un caso dado que estés procesando una guitarra y que quizás utilices efectos que al encontrarse las fases se cancelan. Entonces lo que haces es simplemente invertir la fase de uno de los canales. Entonces esa anulación del sonido ya no se va a presentar más porque tenemos una de las dos fases. Tenemos una fase en positivo y la otra en negativo. Luego tenemos que en cada uno de estos canales que hemos creado podemos agregar los diferentes efectos de la misma manera como lo hice acá en el canal principal. Entonces podría agregar aquí quizás un delay y podría activar este canal y agregar acá quizás una ecualización, ¿ok? Entonces vamos a colocar este visible por acá. Vamos a colocar este acá. Y puedo también, de manera interesante, jugar con el nivel de cada canal. En un caso dado que yo desee panoramizar mis canales, puedo lanzar este quizás al izquierdo, este totalmente al canal derecho, y podría ajustar niveles. Recordemos que cuando paneamos un sonido a los extremos totalmente, los volúmenes se incrementan. Entonces con estos controles podemos controlar entonces los niveles para que no tenga tanta presencia ese sonido en los diferentes canales. Es en el caso dado que quieras trabajarlo el paneo. En el caso que no desees panoramizar tu sonido, lo que puedes hacer es jugar con la amplitud estéreo del efecto. Entonces activamos acá, bajando en este caso, voy a darle entonces un sonido monofónico. Y si lo amplío, si subo mi mouse en este caso, entonces estoy dándole amplitud estéreo para que suene bastante amplio mi sonido, mi efecto
en el audio. Entonces, una manera de agregar lo que tú necesites, un sonido, en este caso agregas una serie de efectos, pero quieres que tengan entonces un sonido monofónico, allí lo tienes. Y si necesitas que en el otro canal suene más amplio, también lo tienes, ¿ok? Ahora, eso puedes trabajarlo mejor en modo mid-side para que los del centro estén obviamente al centro y los sonidos laterales tengan mayor amplitud estéreo. Entonces, es una posibilidad que tú tienes al trabajar acá con este Studio Rack. Bastante completo a mi parecer. Luego nos encontramos con este control para colocarlo en modo solo cada uno de los canales de manera pues independiente también. Adicional a este modo paralelo tenemos acá el modo multibanda, que también es otra gran posibilidad que obtenemos con Studio Rack. Entonces, ¿cómo funciona el modo multibanda? Recordemos que hay varios plugins de la casa de Wave específicamente que no son plugin multibanda. El caso dado por ejemplo del Artbox, voy a cargarlo acá. Artbox es básicamente un compresor para voces, es muy utilizado por muchos productores, muchos postproductores musicales para darle ese punch y presencia a la voz, ¿ok? Entonces tenemos aquí el control para darle compresión a la voz, tenemos acá para darle energía y tenemos aquí para hacer compensación de ganancia, pero eso no es multibanda, es decir, no puedo ajustar una frecuencia específica sobre la cual quiera afectar el sonido, quiera controlar mejor el sonido. Es decir, si lo aplico en una voz, estoy aplicándole en todo el rango de frecuencias de esa voz. Si necesitara, en un caso dado, solamente comprimir las bajas frecuencias, entonces aquí es donde el multiband split me es bastante útil. Entonces lo que hago es agregar bandas, mira. Agrego 4 bandas y desde aquí puedo ajustar la frecuencia de corte. Eso es básicamente un crossover. Entonces ajusto, digo, yo creo que a partir de 90 Hz hacia abajo este Artbox empiece a actuar. Entonces yo empiezo a comprimir mi banda de frecuencias específicamente allí. Puedo darle a esas frecuencias bajas bastante compresión, pero podría agregar acá otro Artbox. Vamos a ponchar este allí, vamos a agregar otro Artbox. Y acá no hacer una compresión tan extrema, acá podría ser un poco menos, o dependiendo del tipo de sonido que estemos procesando podrías aplazar mucho más entonces allí tu sonido. Entonces te vas dando cuenta que ya tenemos compresión multibanda, es decir, en cada banda que yo selecciono aquí, cada rango de frecuencias, puedo aplicar un efecto que necesariamente no es multibanda, pero que se comporta así gracias a la opción que me brinda el multiband split, la división multibanda. En cada una de estas instancias puedo agregar un Artbox y darle diferentes niveles de compresión a mis sonidos. Si fuese una voz en un caso dado, o cualquier sonido que estés procesando, una batería, una guitarra, quieras aplicar procesamiento multibanda, puedes aplicar entonces ecualización. De esa manera puedes aplicar compresión, puedes aplicar diferentes tipos de reverb. Quizás quieres que en los graves tenga una reverb corta, pero en las frecuencias altas una reverb más grande, entonces haces específicamente esto. Entonces solamente seleccionas el rango desde el cual quieres que empiece a funcionar determinado efecto. Puedes invertir fases, puedes panoramizar, hacer aplicación de amplitud estéreo, ajustar los niveles, claro está. Y de esa manera entonces vas logrando un sonido bastante equilibrado, que ya lo que haces luego en el mezclador principal de tu DAW es ajustar los niveles del sonido como tal, porque ya previamente internamente en el Studio Rack ajustaste los niveles y el panorama de tu efecto, ¿ok? Así que es bastante útil este Studio Rack, esta opción de multibanda. Hemos visto 3 posibilidades de trabajar entonces acá con este Studio Rack. 1, agregando los efectos de manera directa aquí en cada uno de los insertos. 2, utilizando el procesamiento paralelo. 3, utilizando el procesamiento multibanda. Pero hay una posibilidad aún mayor, que quizás sea la panacea de este plugin, que se llama macro, y es la parte que quiero en este instante tocar con ustedes. Voy aquí a cargar entonces los ajustes de fábrica y me voy a ir a la pestaña de macros. Tenemos 8 macros y, como les dije hace un momento, los macros nos permiten entonces controlar varios parámetros, varias instancias de plugin utilizando un solo botón. Entonces es mayor control sobre el sonido. Entonces vamos a mirar, voy a cargar un preset de estos de fábrica, voy a irme aquí a Artist y voy a buscar a Dave Darlington. Tengo aquí para trabajar un loop de batería, escuchemos. Ok. Voy a cargar entonces un preset de batería en este caso. Entonces Dave Darlington tiene aquí drums. Vamos a escuchar cómo suena esto con el preset y sin el preset. Y allí tenemos entonces que ya cargó nuestro preset. Si nos vamos al rack, vemos que hay un CLA Mix Hub. Vamos a verlo acá, miren ustedes. Pero aparte de eso, también tenemos acá en procesamiento paralelo, han agregado en una banda específica, agregar un API, que sería un ecualizador. Vamos a ponerlo acá. Vamos a abrir el CLA Mix y lo abrimos por acá. Luego tenemos aquí una reverb. Por acá en el preset viene un compresor con puerta
Y por acá tenemos un Manny Marroquín, que sería una reverb también grande. En este caso tiene un preset tipo Hall, tipo Large, ¿ok? Si me voy al limiter, tiene una instancia entonces acá de un limitador. Esos serían los efectos que vienen integrados en ese preset de batería, ¿ok? Tenemos acá el limitador, tenemos acá una reverb grande, tenemos acá una otra reverb poco más pequeña, tenemos acá nuestro compresor con puerta y tenemos por acá otro compresor. Yo dije que era un ecualizador, pero eso es un compresor, el 2500. Y tenemos por acá al final el CLA Miss Hub, ¿ok? Entonces, quiero que observen lo siguiente. Me voy a ir aquí al macro. Y en el macro tengo 3 botones. Con el primer botón puedo controlar el punch o pegada o la dinámica de mi sonido de batería. Entonces quiero que observes acá ese botón que dice umbral. En la medida que yo mueva el punch, va a moverse este control de umbral. Ahora, si quisiera controlar entonces la cantidad de reverberación, lo puedo hacer desde este control de Arena. Y desde aquí controlo obviamente la compuerta. Ahora, como puedes ver, puedo controlar con estos 3 botones todos los ajustes básicos que tenemos acá de nuestros efectos independientes. Pero ¿cómo han logrado eso? Vamos a mirar, vamos a analizar un poco entonces cómo funciona. Voy a darle botón derecho al botón de punch y puedes ver aquí que tenemos asignado un CLA Miss Hub. Como tal, tenemos el procesamiento paralelo también asignado y tenemos el limitador. Vamos a irnos a editar macro. En editar macro entonces tenemos que, voy a centrarme acá en el compresor, tenemos que está ajustado el botón punch, miren ustedes acá, al plugin CLA Miss Hub, en este caso al control del umbral del compresor en el slot número 1, y tenemos unos valores mínimos y valores máximos, y tenemos aquí para invertir la actuación del plugin con relación a esos valores. Tenemos acá un rango, ese rango determina como la cantidad de efecto que yo puedo ajustar a un parámetro específico. Entonces miremos, voy a cargar acá por un momento mi CLA, vamos a bloquearlo y quiero que observen lo siguiente. Pues concéntrense en este control de umbral. Entonces yo puedo obviamente modificar el umbral y la cantidad o la proporción. Miren ustedes que el umbral va desde menos 20 hasta más o menos menos 4 decibeles allí de ajuste que hace el umbral. ¿Eso qué lo determina? Lo determina básicamente esos controles que tengo de máximo y mínimo. Aquí le estoy diciendo que el máximo va a ser menos 20, por eso se va, cuando lo llevo al valor máximo se va a menos 20. Pero cuando le digo que mínimo, tiene que irse a menos 3.5, que sería el valor que han establecido acá. Si yo quisiera valores mayores o menores, simplemente reajusto este valor. Entonces vamos a llevarlo a 5. Entonces cuando yo me vaya al valor máximo voy a tener el menos 20, pero cuando me vaya al mínimo puedes ver que ya está indicándome acá menos 5, porque es el valor que yo asigné aquí. Entonces puedes ajustar aquí el rango para que necesariamente no trabajes sobre todo el rango que nos permita el efecto, sino que tú determinas la actuación del efecto, en qué rango de frecuencias, en qué rango de decibeles, en qué rango de dinámica, en qué rango de tiempo quieres que actúe, funcione o ejerza efecto sobre el audio que estás procesando. Entonces puedo invertir los valores. Ahorita mire, tenemos acá el máximo menos 20, tengo el mínimo menos 5. Vamos a invertir y ahorita va a ser al revés. Entonces cuando yo cambio el punch puedes ver que el máximo va a ser menos 5 y el mínimo tiene que convertirse en menos 20. Entonces aquí puedes ver que ya tengo, cuando me voy al valor mínimo se va al menos 20, y cuando me voy entonces al valor máximo se va a menos 5, que son los valores que he invertido acá. Entonces es la manera que tú puedes ajustarlo, y obviamente también puedes hacerlo desde acá. Acá estoy diciendo que cuando llegue a 1000, miren, el valor máximo expresado aquí es 1000, que sería el valor que represento acá al tocar el knock. En el momento que yo quiero, yo puedo reducir y decirle lo siguiente: cuando llegue simplemente a 700, por allí, que va a ser el valor máximo, este 700 representará en mi caso un menos 17 decibeles de reducción. Entonces vamos a empezar. Entonces invierto valores y me voy a ir entonces al valor máximo, menos 5, que sería el que tengo acá, y me voy a ir al valor mínimo, debe ser menos 17 decibeles, y miren ustedes,
el knock llega a menos 17 decibeles. Entonces con estos deslizadores puedes ajustar el rango de acción de nuestro macro básicamente, y también ajustar obviamente los valores básicos. Aquí utilizando esos controles puedes invertir como viste hace un momento. Ahora la pregunta es, ¿cómo creo mis propios macro? Vamos a mirar entonces cómo hacerlo. Para eso entonces voy a reiniciar el plugin como tal. Vamos a irnos a ajustes de fábrica y vamos a agregar unos efectos. Voy a hacerlo con dos efectos de manera rápida para que tú lo veas. Voy a agregar un delay. Vamos entonces a establecerlo acá y vamos a agregar un CLA base, ¿ok? Procesador de bajos. Aquí vamos a colocarlo por acá. Me voy a ir a la pestaña de macros y aquí le voy a dar botón derecho y aquí me tiene los dos efectos que agregué, el delay stomp y el CLA base, ¿ok? Entonces aquí lo que hago es seleccionar qué parámetro deseo controlar. Por ejemplo, en el delay, en este caso yo deseo que se controle la cantidad de estéreo. Vamos a buscar, en este caso el amplitud que sería split, que sería como dispersión. Vamos a seleccionarlo. Entonces en la medida que yo muevo este control, puedes ver cómo se reduce la cantidad de amplitud estéreo. Ahora yo puedo asociar esto también al CLA base, ¿ok? Entonces vamos a irnos a los bajos, al base. Vamos a seleccionar aquí base color y los tocamos. Ahora, ¿cómo te das cuenta que ya está seleccionado el efecto o está enlazado? Porque alrededor del mismo él lo resalta en color rojo. Entonces vamos a seleccionar, muevo el amplitud estéreo, pero también estoy cambiando, si puedes ver, los diferentes presets de bajos. En este caso estoy en upper, lower y sub, puedes ver, ¿ok? Entonces, en la medida que yo amplío el estéreo en mi delay, pues estoy modificando también el tipo de procesamiento a las frecuencias graves que quiero darle. En este caso, si fuese un procesamiento un bajo. Ahora, ¿cómo elimino uno de los dos o los dos? Simplemente le doy botón derecho y le digo desconectar el CLA base, por ejemplo, y ya solamente se movería de nuevo mi plugin de delay, ¿ok? De nuevo, botón derecho y puedo decirle desconectar todas las asignaciones. Entonces ya aún el delay perdería la asignación o el enlace que tendría. De nuevo, botón derecho. Vamos entonces a enlazar ahorita el control de bajo. Vamos a irnos a base. Entonces, a la medida que yo mueva esto, puedes ver cómo el slider del bajo va a modificarse. Ahora, yo no necesito que él vaya a los valores máximos y mínimos. Entonces, para eso lo que hago es botón derecho, editamos la macro y vamos a colocar aquí unos parámetros máximos y mínimos. Entonces, vamos a decirle máximo, yo quiero que llegue a 5 decibeles y un mínimo de 5 decibeles, ¿ok? Vamos a dejarlo allí y vamos entonces a jugar con esto. Tenemos allí el control máximo, tenemos 5, mínimo 5. Entonces de esta manera tú controlas la cantidad de efecto que quieras automatizar, por ejemplo, en un sonido. Entonces ya podrías esto automatizarlo básicamente si tienes un controlador MIDI, un teclado, qué sé yo, puedes automatizar el parámetro. O si no tienes, pues obviamente puedes hacerlo con la automatización interna que te ofrece el DAW y jugar entonces con la cantidad de efecto que quieras darle en algún momento específico de la canción, para que suba, para que baje, para que se sienta con más potencia, con más punch, con menos punch, qué sé yo, y lograr entonces un sonido muy particular y muy personal en tu mezcla o en tu master, dependiendo de dónde lo vayas a usar. Ahora yo puedo enlazar dos parámetros del mismo plugin dentro del mismo macro y hasta muchos más, claro está. Entonces botón derecho, voy a irme de nuevo a CLA base y puedo también jugar con el brillo. Entonces vamos a irnos aquí o con la compresión, compress, y allí tengo la compresión. Entonces subo compresión, bajo compresión y de nuevo puedo editar entonces cuánta compresión deseo. Cuando tenga más bajo, más presencia de frecuencias graves, puedo comprimir más y viceversa. Cuando la presencia de bajo sea menor, entonces la compresión no va a ser tan fuerte, entonces va a tener un sonido un poco más natural. Entonces es jugar con esos parámetros para lograr entonces personalizar tu sonido. Ahora que quisieras enlazar aparte de eso el delay, entonces tú deseas que haya mayor cantidad de delay en el momento que haya más compresión, entonces te vas a ir al delay, vamos a buscar el de mix y ahí lo tenemos. Entonces mayor compresión y tenemos más repeticiones y menos compresión, entonces desaparecen las compresiones. Entonces estoy manipulando dos plugins, tres parámetros en sí con un único knock, y esto se puede lograr con los 8 macros que me ofrece entonces el plugin como tal. Para visualizar todo, simplemente te vas a All y puedes ver entonces los efectos que estás utilizando, los macro, y podrías ver entonces los efectos, que sería como ver el rack solamente, y estarías viendo obviamente también la parte del macro y tendrías control general sobre el sonido que estamos
pues procesando en este caso. Y eso es básicamente, amigos, nuestro Studio Rack, una gran posibilidad para trabajar entonces con múltiples plugins, procesamiento paralelo, en procesamiento serial, en procesamiento multibanda, y utilizando estas super macros que nos permiten entonces combinar efectos y controlarlos con un único knock de una manera increíble y bastante fácil. Pues espero entonces la información compartida te pueda ser útil. Quizás no hice una prueba de sonido acá de cómo sonaban los presets, no es la intención básicamente del tutorial. Tuve que cargar aquí una pista para poder mostrar el efecto obviamente dentro de un canal como tal. Pero la intención aquí no es mostrar los presets como suena. La intención aquí es que tú crees tus propias cadenas de plugin, tus propias secuencias, tus propios rack, y que a partir de allí entonces empiezas a lograr los sonidos o el sonido que estás buscando para tu música, para tu mezcla, tu master. No es cargar presets. Si te interesan los presets, pues simplemente vete al sitio web de Wave, que está gratuito el plugin aún, aprovecha, entra, descárgalo, instálalo y móntate con alguno de estos presets y pruébalo a partir de allí. Pero lo interesante, como te digo, es aprender a usar el plugin, crear macros, aprender a combinarlos y empezar a jugar para crear nuestros propios presets y al final poderlos compartir quizás con la comunidad, con amigos también que son productores y qué sé yo, que se dedican a esto de la música. Y eso es lo interesante de este plugin. Por eso no hago pruebas de audio, que cómo suena aquí, cómo suena allá. No, aquí lo importante es ver cómo usar el plugin y a partir de allí el sonido se lo darás tú en tu trabajo personal, ¿ok? Con esto cierro. No me extiendo más, espero la información compartida te haya sido útil. Si así ha sido, compártelo, dale un like, coméntalo y nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones para vos.